El carácter del obrero del Señor. Por Watchman Nee. 4. El obrero del Señor también debe tener un punto de vista apropiado y una posición bien definida concerniente al asunto de la virginidad y el matrimonio. Muchos evitan hablar de este tema, sin embargo, este es un tema importante para el obrero del Señor y tenemos que decir algo sobre esto basados en la enseñanza de la Biblia. Pablo presenta una palabra clara sobre el asunto de la virginidad en 1 Corintios 7, 25-35. En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como uno a quien el Señor ha concedido misericordia para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad presente, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo se ha acortado, en adelante, los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran, como si no llorasen, y los que se alegran, como si no se alegrasen, y los que compran, como si no poseyesen, y los que usan este mundo, como si no abusaran, porque la apariencia de este mundo pasa. Ahora bien, quisiera que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y está dividido. La mujer no casada, igual que la doncella, tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo decoroso, y para que sin distracción atendáis al Señor. Esta palabra nos muestra la ventaja de permanecer solteros. Así uno puede servir al Señor con más diligencia, con menos distracción y con mayor dedicación a la obra. Una persona casada no puede compararse a una persona soltera en este respecto. No obstante, no todos son capaces de recibir esta palabra. Así que, debemos también prestar atención a lo que dicen los versículos 36 al 40, pero si alguno piensa que se comporta indebidamente para con su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin presión alguna, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento, hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada mientras su marido vive, pero si su marido durmiera, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea con alguien que esté en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se queda así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Esta palabra es bastante clara. Si alguien piensa que no está bien permanecer soltero, y que la flor de su juventud está pasando, y que así es necesario, puede actuar como bien le parezca. Es una decisión personal permanecer soltero o no hacerlo, nadie puede tomar la decisión por él. Por supuesto, a fin de permanecer soltero, además de haberlo resuelto en su corazón, uno debe hallarse sin presión alguna, sino que es dueño de su propia voluntad. Pero lo principal aquí es que uno mismo lo decida en su propio corazón. Leamos de nuevo Mateo 19, 10, 12. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de aceptar esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de aceptar esto, que lo acepte. Si leemos juntos la última parte del versículo 11 con la última parte del versículo 12, donde dice,
aquellos a quien es dado, el que sea capaz de aceptar esto, que lo acepte. Queda claro que la virginidad es dada solo a aquellos que pueden aceptarla. A fin de evitar distracciones y tener el tiempo adecuado para servir al Señor diligentemente, sería mejor permanecer solteros. Entre los discípulos del Señor, Juan permaneció soltero. Pablo también permaneció soltero. Pero si alguien siente la necesidad de casarse, puede hacerlo. No es pecado casarse. La diferencia entre permanecer soltero o casarse no tiene nada que ver con el pecado, más bien, tiene que ver con el tiempo, con la diligencia y con evitar distracciones. El matrimonio es santo, porque el cuerpo fue creado por Dios, juntamente con todas sus necesidades. Es por eso que afirmamos que el matrimonio es santo. Pero cualquier exigencia que el hombre tenga fuera del matrimonio, es pecado. ¿Por qué el hombre necesita casarse? Para evitar las relaciones fuera del matrimonio. Por tanto, el matrimonio no es pecado. Por el contrario, previene el pecado. Casarse no equivale a caer, todo lo contrario, uno se casa para prevenir una caída. Pablo dejó muy en claro este asunto en 1 Corintios 7:1-9, donde dijo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le es al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno al otro. A no ser por algún tiempo de común acuerdo, para dedicaros a la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de un modo, y otro de otro modo. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Este pasaje nos muestra que una de las razones para el matrimonio es prevenir la fornicación. Al mismo tiempo, nos indica que Dios puede darle a alguien un don especial para permanecer soltero, pero es mejor que aquellos que no posean este don, se casen, a fin de no caer en fornicación. No es necesario ahondar demasiado en el tema de la virginidad. De hecho, sabemos que Pablo era virgen. Sin embargo, él le advirtió a Timoteo que en los postreros días vendrían enseñanzas de espíritus engañadores que prohibirían el matrimonio, y él afirmó que éstas eran enseñanzas de demonios, 1 Timoteo 4:1-3. Por un lado, creemos que es bueno permanecer soltero, pero por otro lado, tenemos que mantener el equilibrio de la palabra de Dios. No podemos decir que el matrimonio sea algo impuro. Debemos estar claros que el matrimonio es santo, que es algo ordenado por Dios en su creación y que prohibir el matrimonio es una enseñanza de demonios. Si un obrero del Señor es casado, debe hacer todo lo posible por organizar sus asuntos familiares de tal manera que no le causen demasiada distracción. Así él tendrá la oportunidad de entregarse lo más que sea posible a la obra del Señor. Debe trazar claramente una línea divisoria entre la obra y su familia, nunca debe permitir que los miembros de su familia intervengan en la obra. Por supuesto, si algunos de ellos también son colaboradores, es un caso distinto. Sin embargo, nunca debe traer a su casa los asuntos de la obra. Ningún obrero del Señor debe ser influenciado por sus familiares en ningún asunto relacionado con la obra que él realiza. En una ocasión, un hermano dijo que fue a cierto lugar a laborar porque su esposa le había prometido ir allí. Esto es inconcebible. ¿Cómo puede una esposa prometer algo por su esposo y cómo puede el esposo ir porque su esposa lo prometió? No podemos actuar en la obra.
basados en lo que nuestros familiares prometen y, de hecho, tampoco podemos actuar basados en las promesas de nuestros colaboradores. Nuestra familia debe estar claramente al margen de nuestra obra. Ningún obrero del Señor debe comunicar a la ligera los problemas espirituales de otros hermanos y hermanas a su familia. Si los miembros de su familia desean enterarse de algo, ellos deben saberlo al mismo tiempo que los demás hermanos y hermanas de la iglesia. Muchos problemas en la obra son causados porque los obreros hablan descuidadamente los asuntos de la obra a su familia. Otra cuestión importante a la cual debemos prestar especial atención es la necesidad de mantener una relación y contacto apropiados entre los hermanos y las hermanas. Si un hermano muestra que tiene una preferencia a trabajar entre las hermanas, no debemos permitirle que participe en la obra. De igual modo, si una hermana joven tiene la preferencia de trabajar entre los varones, a ella tampoco se le debe permitir que participe de la obra. Tenemos que ser estrictos al aplicar este principio. En circunstancias normales los hermanos deben trabajar mayormente con hermanos y las hermanas con hermanas. El Hijo de Dios nos dejó tal modelo cuando laboró en la tierra. En el Evangelio de Juan, capítulos 3 y 4, vemos claramente una línea clara de separación con respecto a esto. En el capítulo 3, el Señor se entrevistó con Nicodemo de noche, mientras que en el capítulo 4, se encontró con la mujer samaritana a la luz del día. En el capítulo 3, el Señor Jesús habló con Nicodemo en una casa y en el capítulo 4 se reunió con la mujer en una fuente, en un lugar público. Si el escenario del capítulo 3 y 4 fueran intercambiados, tendríamos un escenario impropio. Es claro que el Señor habló con Nicodemo bajo circunstancias muy diferentes a las que vemos cuando habló con la mujer samaritana. Estos hechos nos presentan un buen modelo a seguir. No estamos diciendo que los hermanos y las hermanas no deben tener contacto ni comunión unos con otros. Lo que estamos dando a entender es que cuando un hermano o una hermana muestran una marcada preferencia o deseo de estar con miembros del sexo opuesto, debemos desanimarlos e impedirles que tengan contacto entre ellos. Por supuesto, en Cristo no hay diferencia entre hombre y mujer, y entre los hijos de Dios no existe un muro divisorio entre los hermanos y las hermanas. Por el contrario, debe existir una buena comunión entre ambos. Pero cuando un hermano tiene el hábito o la preferencia de hablar solo con las hermanas, o viceversa, debemos intervenir inmediatamente en dicha situación. Espero que los hermanos y hermanas ejerciten espontáneamente esta restricción y limitación cuando tengan contacto entre sí. Si alguno de ellos va más allá del límite apropiado y se involucra en una comunión anormal, debemos tratar con tal situación de una manera estricta. Que el Señor nos conceda su gracia para que podamos mantener un buen testimonio en este respecto. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.